Bienvenidos a Historias de Ultratumba. La ciudad de Lima sigue creciendo hacia arriba. Edificios de vidrio y acero se construyen donde antes hubo casonas, huacas o simplemente tierra vacía. Es el progreso, dicen. Pero bajo los cimientos de hormigón, en el barro frío donde se hunden los pilotes, se oculta un secreto antiguo y oscuro que muy pocos se atreven a nombrar en voz alta. Un pacto con la tierra, una negociación pagada no con dinero, sino con sangre. Es una creencia que atraviesa los siglos, desde los tiempos preincas, donde se ofrendaba lo más preciado para aplacar a las fuerzas del mundo. Hoy, en pleno siglo XXI, esa ofrenda no ha desaparecido. Solo se ha vestido de modernidad. La carta que hoy nos llega es, quizás, una de las más perturbadoras que hemos recibido. No habla de fantasmas, sino de los hombres que los crean. La escribe Mario, un ingeniero civil de 38 años, y su confesión es un golpe directo a la conciencia de la ciudad. Mario, como pide que lo llamemos, nos ha dado permiso para narrar su historia, con la condición de alterar nombres de empresas, proyectos y, por supuesto, su identidad. Su relato no es para los débiles de estómago. Es la crónica fría de una costumbre que el Perú oficial niega, pero que el Perú subterráneo, el de los obreros y los ingenieros con la conciencia sucia, conoce demasiado bien. Lo que leerán a continuación es su testimonio, tal cual lo redactó. Antes de pasar a la carta, muéstranos tu apoyo suscribiéndote al canal, dándole un like o compartiendo nuestro contenido. Y si eres testigo o has pasado una experiencia paranormal que quieras contar, no dudes en escribirnos. Carta de Mario. Me llamo Mario, tengo 38 años y soy ingeniero civil, egresado de una de las mejores universidades de Lima. Llevo 12 años trabajando en el sector de la construcción, los últimos 5 como ingeniero residente principal en una de las constructoras más grandes del país. Tengo un trabajo que me gusta y un futuro que muchos envidiarían. También tengo pesadillas que no se van con el primer café de la mañana. Tengo 12 fantasmas que me siguen desde las profundidades de la tierra. Ustedes, los que solo ven el producto terminado, el edificio construido, no saben lo que cuesta poner la primera piedra. No hablo del costo financiero. Hablo del costo real, el costo antiguo. En este país, la tierra no se conquista, se negocia. Y la moneda de cambio siempre ha sido la misma, la vida. El pago a la tierra no es un mito. Es un manual de procedimientos no escrito que todo jefe de obra conoce. Se transmite en susurros, en las oficinas, después de la tercera cerveza, cuando ya no hay dueños cerca. La teoría es simple, y hasta un niño la entendería. La tierra, la Pachamama, o como quieras llamarle, es un ser vivo. Cuando llegas a un terreno virgen, o a uno cargado de historia, a abrir heridas profundas con excavadoras, a clavar pilotes de 20 metros, la alteras. La hieres. Y ella, tarde o temprano, se cobra. Un accidente, una viga que cae, un derrumbe de talud, un obrero electrocutado. La cadena de accidentes en una obra maldita es larga y cruel. Para evitarla, para calmar a la tierra, hay que darle un pago por adelantado. Una ofrenda. Algo de valor. En los tiempos antiguos, eran llamas, chicha, hojas de coca. Hoy, el valor supremo es el mismo de siempre, la vida humana. Pero ya no se ofrece a un dios en un ritual con sacerdotes. Se ofrece a la obra. Se hace de manera fría, calculada, y sobre todo, silenciosa. Mi primer encuentro con esto fue hace 9 años, en mi primer gran proyecto como ingeniero junior. Era un edificio de departamentos de lujo en Surco, en un terreno que había sido una quinta antigua. El jefe de obra entonces, un hombre arequipeño de mirada de piedra llamado Reynoso, me llamó a su oficina el día antes del vaciado de la platea de cimentación, la losa grande de concreto que sería la base de todo. La zanja era enorme, un rectángulo profundo lleno de acero de refuerzo, como las entrañas de un monstruo metálico. Mañana va a venir un peón nuevo, me dijo Reynoso, sin levantar la vista de los planos. Un serrano. Lo vas a poner a limpiar el fondo de la excavación, a última hora, cuando ya los demás se estén yendo. Asegúrate de que baje solo. Y cuando esté abajo, tú me avisas por radio. Después, te olvidas. No lo vuelves a ver. ¿Entendido? Yo no entendí. O no quise entender. Asentí con la cabeza, creyendo que era algún arreglo turbio con la planilla, algo de evasión laboral. Al día siguiente, cerca de las 6 de la tarde, cuando el sol ya se iba y el hormigonero comenzaba a llegar, apareció el muchacho. No podía tener más de 20 años. Vestía ropa humilde, una chompa desteñida, y miraba todo con ese asombro resignado del recién llegado a la ciudad. Le di las instrucciones. Una linterna y una pala. Que bajara a remover el último polvo y los escombros pequeños del fondo. Él asintió, sin preguntar.
Bajó por la escalera de tablones, su silueta haciéndose pequeña en la inmensidad de la fosa. Mi radio crepitó, era Reynoso. Me dijo, ¿ya está abajo? Su voz era un susurro metálico. Sí, jefe, respondí, la garganta seca. Retira la escalera. Y aléjate. Ven a la caseta de control. Una orden absurda. Retirar la escalera. Dejarlo encerrado ahí abajo. Pero algo en el tono de Reynoso, una finalidad absoluta, me paralizó el cuestionamiento. Llamé a 2 obreros de confianza, les dije que el chico había terminado y que subieran la escalera para limpiarla. Ellos lo hicieron sin contradecir. Sus caras eran máscaras. Ellos ya sabían. Desde la caseta de control, con la ventana que daba a la excavación, vi el resto. El muchacho, al verse solo, al ver que subían la escalera, empezó a gritar. Su voz llegaba apagada, un eco lejano y desesperado. Golpeaba las paredes de tierra. Reynoso, a mi lado, encendió un cigarro. Dio la orden por radio, ya. Pueden empezar el vaciado. El primer camión hormigonero se acercó al borde. La trompa giró. Y comenzó a echar el concreto gris, espeso y pesado, directamente sobre la fosa. El grito del muchacho se ahogó en un instante, reemplazado por el sonido monstruoso, grave, de toneladas de cemento cayendo. No era un ruido, era una digestión. La tierra estaba siendo alimentada. Vi, o creí ver, una mano que surgió por un segundo entre la marea gris, un último gesto inútil, antes de ser cubierta para siempre. El concreto fluyó, uniforme, llenando cada hueco, cubriendo el acero, y cubriendo lo que había debajo. En 15 minutos, no había rastro. Solo una losa perfecta, lisa, que empezaría a secarse bajo el cielo oscuro. Reynoso apagó el cigarro. Buen trabajo. La obra va a ir tranquila ahora. Me dio una palmada en el hombro. Yo no pude hablar. En mi estómago había un nudo de hielo. Esa noche, en mi departamento, me emborraché hasta no sentir nada. Al día siguiente, fui a la obra. El silencio era distinto. Los obreros trabajaban, pero evitaban mirar el centro de la platea, ahora llena de operarios que alisaban el concreto. Nadie preguntó por el muchacho. Nunca hubo un reporte, un familiar, una denuncia. Era un fantasma que había llegado la tarde anterior y se había esfumado con la noche. Un alma sin arraigo, como dijo Reynoso después. El mejor tipo de ofrenda. Ese fue el primero. Fue mi iniciación. Con los años, dejé de ser el ingeniero junior asustado. Ascendí. Me convertí en el que daba las órdenes. Y el procedimiento, con ligeras variaciones, se repitió. 12 veces. En un proyecto de oficinas en La Molina, el terreno colindaba con una huaca pequeña, un montículo de tierra que los huaqueros ya habían saqueado y dado por liberado. Aún así, los accidentes menores empezaron. Un operador de montacargas se rompió una pierna de la manera más tonta. Un cortocircuito quemó un transformador. La tierra estaba inquieta. La solución vino del propio capataz, un hombre viejo de Cajamarca. Hay que darle de comer a los gentiles, ingeniero. Algo con fuerza. No usamos a un peón nuevo. Usamos a un albañil que ya trabajaba con nosotros, un tipo huraño, alcohólico, que vivía solo en un cuarto alquilado y que no se hablaba con nadie de su familia. Un día, le ofrecimos un trabajo extra, de noche, para revisar unas mediciones en el sótano más profundo, una cámara de bombas que era poco más que un hoyo estrecho y oscuro. Él, necesitando el dinero, aceptó. Lo hicimos bajar. Y sellamos la tapa de acceso con una losa temporal de concreto. Nadie preguntó. Él ya era un desaparecido social antes de ser una ofrenda. Los accidentes en la obra cesaron por completo. En otro, esta vez en San Miguel, para un centro comercial, el método fue más directo. Fue durante el hincado de pilotes, esos enormes postes de concreto que se clavan a martillazos en la tierra. Un pilote, el central, el que marcaría el corazón del edificio, no quería entrar. Se quebraba, se desviaba. El retraso costaba miles de dólares al día. El gerente de proyecto, un hombre con traje caro y sonrisa de televisión, me llamó. Mario, soluciona esto. Ya sabes cómo. No lo dijo, pero lo dijo. Contratamos a un joven de manera provisional, el que reparte los volantes en las esquinas. Le dimos un casco, un chaleco, y le dijimos que debía revisar el fondo del pilote ya perforado, a ver si había obstrucciones. Le atamos un arnés y una cuerda. Lo bajaron.
Cuando estuvo en el fondo, a 15 metros bajo tierra, en un hueco de 1 metro de ancho, el operador de la máquina hincadora, mirando a otro lado, dejó caer la pesada maza de acero. El sonido fue sordo, un golpe seco que resonó en la tierra. La cuerda se aflojó. Subieron el arnés vacío. Luego, procedieron a hincar el pilote nuevo, que entró perfecto, recto, sin resistencia. El joven de los volantes se convirtió en el alma de ese pilar central. El centro comercial se construyó sin un solo percance grave, y ahora la gente compra zapatos y ve películas. Cada ofrenda tiene su lógica perversa. Siempre es alguien en los márgenes. El migrante recién llegado que no conoce a nadie. El obrero problemático que podría causar líos. El borracho sin familia. El enfermo terminal que viene a trabajar a pesar de todo. Personas cuyo valor, para el mundo, es menor que el valor de asegurar el cronograma de la obra. Se les da una oportunidad de trabajo extra, se les pide un favor, se les engaña con una inspección en un lugar peligroso. Y luego, la máquina, el concreto, la tierra, hacen el resto. Es un accidente perfecto. Un desaparecido más en una ciudad de desaparecidos. La obra absorbe el cuerpo y el problema. Y todos seguimos adelante. La justificación siempre es la misma. Es por el bien de todos. Si no lo hacemos, la obra se cobrará 5 o 10 vidas. Esto es solo una. Es un mal menor. Es la racionalización del asesino. Y yo la repetí, como un mantra, para poder dormir. Para poder firmar los papeles, asistir a las reuniones con los clientes, y cobrar mi bonificación por cumplimiento de hitos. Pero la conciencia no es una planilla que se pueda falsificar. Se corroe por dentro, lenta, silenciosamente, como el óxido. Los 12 no son números. Son rostros. Son los ojos confiados del primer muchacho en surco. El olor a alcohol y resignación del albañil de la Molina. La sonrisa torpe del joven de los volantes en San Miguel, agradecido por el trabajo extra antes de bajar al pozo. Tengo un diario, escondido en un lugar que ni mi esposa conoce. No escribo nombres, porque la mayoría ni lo sabía. Escribo fechas, lugares, y una breve descripción. Proyecto Aurora, ofrenda en cimentación de Torre Noreste. Hombre, aprox 40 años, cojeaba del pie izquierdo. Proyecto Miraflores Inn, ofrenda en losa de sótano 3. Joven, hablaba con acento ayacuchano, tenía un tic en el ojo. Y así hasta completar 12 entradas, 12 vidas. Lo más perverso es que funciona. Esa es la parte que te destruye la fe en cualquier orden del universo. Desde que adopté este macabro procedimiento, mis obras se han caracterizado por una seguridad envidiable. 0 accidentes mortales en los registros oficiales. Bajas tasas de incidentes menores. Los plazos se cumplen, los presupuestos se respetan. Soy un ingeniero estrella. Me ofrecen más proyectos, más dinero. Cada ascenso, cada felicitación, está manchada. Es un premio pagado con sangre que solo yo veo. He intentado racionalizarlo de otras maneras. ¿Será solo una coincidencia? ¿Una profecía autocumplida donde, al creer en el pago, los obreros trabajan con más cuidado? Pero no. He visto cosas. En el proyecto de la torre en el centro de Lima, el más alto en el que he trabajado, no hicimos la ofrenda inicial por presión de un nuevo socio extranjero que quería procedimientos limpios. Los accidentes comenzaron de inmediato. Un andamio se soltó, milagrosamente sin víctimas. Un derrumbe de tierra en el sótano que casi entierra a 3 hombres. Un fallo eléctrico que quema un transformador y frena todo por una semana. El ambiente en la obra era pesado, los obreros murmurando, mirando el suelo con desconfianza. El gerente, peruano, viejo lobo, me tomó del brazo. Mario, esto ya no da más. Arréglalo. Esa noche, se contrató a un vigilante temporal para el turno de madrugada. Un hombre mayor, solo en el mundo. Se le pidió que revisara una supuesta filtración en el nivel más bajo del sótano, una zona ya cerrada. La puerta de acceso era una pesada losa de concreto corrediza la cual supuestamente falló en sus mecanismos y se cerró herméticamente. El hombre quedó atrapado en un espacio de 3 por 3 metros, sin luz, sin comunicación. Nadie lo escuchó. A la mañana siguiente, cuando descubrieron el percance, ya era tarde. La obra, a partir de ese día, fluyó con una tranquilidad obscena. El hombre fue reportado como un accidente, un terrible error, y la empresa pagó una indemnización discreta a un supuesto primo lejano que apareció de la nada. El socio extranjero no preguntó detalles. Los números volvían a ser verdes. Vivo con el miedo constante.
No miedo a la ley, porque el sistema está amañado desde la base. Los inspectores reciben su coima y firman lo que sea. La policía no busca a un desaparecido más entre los miles que hay en Lima. Mi miedo es otro. Es el miedo a que la Tierra, algún día, diga que no fue suficiente. A que los 12 fantasmas que puse bajo el cemento se pongan de acuerdo y vengan a cobrarme a mí. Duermo con pastillas. Mi matrimonio se resquebraja porque soy un extraño en mi propia casa, distante, con la mirada siempre perdida en algún punto sucio del horizonte. Mi esposa cree que es estrés laboral. No sabe que estoy gestionando un cementerio privado. He pensado en denunciar. ¿Pero a quién? ¿A la prensa? Publicarían una nota sensacionalista por 2 días, la empresa la desmentiría, me despedirían y me demandarían por difamación, y yo terminaría en la calle, o algo peor. Los dueños de estas constructoras tienen conexiones en todas partes. No son hombres, son entidades. Y yo soy solo un empleado con la conciencia pesada. Además, ¿qué pruebo? No hay cuerpos. Están bajo toneladas de concreto armado, en los cimientos de edificios que la gente ya habita. No hay testigos dispuestos a hablar. Todo el mundo, desde el capataz hasta el operador de la mezcladora, está implicado en el silencio. Es un pacto de sangre colectivo, y romperlo significaría la ruina para todos. Escribo esta carta porque no aguanto más. Porque sé que esto no para conmigo. Mientras Lima siga creciendo hacia arriba, la demanda de ofrendas continuará. Cada nuevo rascacielos, cada centro comercial, cada condominio seguro y moderno podría estar parado sobre un grito ahogado. La gente vive, trabaja y celebra cumpleaños en apartamentos con vistas espectaculares, sin saber lo que hay debajo de sus pies. Sin saber que la estabilidad de su hogar se compró con la vida de un inocente. Cuento esto para que se sepa. Para que al menos en algún lado quede registrado que el progreso de esta ciudad tiene un coste oculto, una deuda de sangre que alguien, algún día, tendrá que pagar. No pido perdón. Sé que no hay perdón para lo que he hecho. Solo pido que abran los ojos. La próxima vez que pasen frente a una obra nueva, grande, imponente, miren más allá de las vallas publicitarias. Miren al suelo. Pregúntense qué, o quién, tuvo que ser silenciado para que ese edificio se levante tan derecho, tan rápido, tan seguro. Yo ya no puedo más. Necesito sacarlo. Necesitaba que alguien, en algún lugar, supiera la verdad. La verdad sucia y gris como el concreto fresco. Mi nombre es Mario, y he ofrendado 12 almas a la ciudad. Espero que la Tierra, al final, no sea tan despiadada conmigo como yo lo fui con ella. El testimonio de Mario nos enfrenta a la posibilidad aterradora de que ritos ancestrales de sangre no solo persistan, sino que se hayan integrado a la maquinaria fría del capital y la construcción moderna. ¿Es esto una práctica extendida? Las autoridades lo negarán. Las constructoras lo tacharán de leyenda urbana. Pero los rumores en el sector, las historias que circulan entre obreros, y la lógica perversa del relato de Mario, le otorgan una credibilidad espeluznante. Esta no es una historia de fantasmas que acechan desde el más allá. Es la historia de los fantasmas que ponemos nosotros, deliberadamente, en los cimientos de nuestro mundo, para que todo parezca estable, seguro y limpio. Es el lado más oscuro del pago a la tierra. La próxima vez que admires un nuevo edificio, recuerda la carta de Mario. Y pregúntate qué precio, realmente, se pagó por ese horizonte. La maldad existe, acecha en las sombras más oscuras y los lugares más comunes. Entre las sombras visibles y las cosas que tememos existen puertas. Y cuando estas se abren, las pesadillas se vuelven realidad. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte.